El estupendo escritor chileno Álvaro Izama, que publicara en los últimos años 2 libros de no ficción, uno dedicado a Pablo de Roca y otro a Carlos Droguet, autores chilenos, ha vuelto a la novela de ficción, ¿no? La anterior data del año 2018, pero ahora acaba de presentar en Santiago su más reciente novela Oráculo, bajo el sello de Seis Barral. Se trata de una estupenda novela que vendría a ser una suerte, por lo menos desde mi lectura, de homenaje a la literatura, al arte de contar, a narrar. Es una novela en la que se cuentan muchas historias, donde hay muchos personajes, donde hay cambios de tiempo, que va al pasado, al presente, cambios de escenarios, de territorios, cambios de géneros. Por momentos hay ciencia ficción, luego terror, gótico, histórico también. Una realmente estupenda novela que recomiendo y que seguramente muy pronto también estará en librerías acá en Lima. Álvaro Izama sí estuvo en Lima, pasó por Lima, invitado por la cátedra Mario Vargas Llosa para dar una serie de charlas. Yo aproveché justamente eso para poder conversar con él sobre Oráculo. Y quiero justamente compartir con ustedes esa conversación, pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal, ubicándome como Carlos M. Sotomayor en YouTube. Y los invito además a suscribirse al canal. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Álvaro Izama, aquí, en Letra Capital. Hola Álvaro, primero que nada, bienvenido nuevamente a Lima. Gracias. Aquí se te aprecia mucho y gracias por este momento para conversar sobre tu literatura, pero precisamente sobre tu novela más reciente que acaba de salir, que es Oráculo, bajo el sello de Seis Barral, con una muy bonita portada además. Sí, la portada. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación preguntándote por una curiosidad mía que siempre es, digamos, desentrañar el origen de una novela, ¿no? ¿Cuál es digamos, el disparador, ¿no? En esta novela que para aquellos que todavía no la han leído, es una novela donde se cuentan varias historias, hay muchos personajes, es una novela que aborda diferentes géneros en sí misma, va al pasado, al presente, en fin. Es una novela muy interesante, compleja, que tiene que ver, pienso yo, desde mi lectura, con el tema de contar historias, por un lado, por supuesto, pero también el entender qué cosa es esta cuestión de narrar, ¿no? De cómo se construyen los relatos, que muchas veces terminan fijándose como en los relatos históricos, en fin. Ya te preguntaré más sobre esos puntos, pero quisiera un poco empezar así, ¿no? ¿Tú recuerdas cuál fue esa primera idea, esa primera imagen para hacer esta novela? Primero no lo tengo tan claro, porque la novela hay veces que pienso que la novela tiene 8 años, otras veces que tiene 4, otras veces que tiene 20. Lo que sí sé es que cuando me empecé a escribirla, tomando como conciencia de que era una novela, pues, bueno, primero gracias por la invitación, Carlos, siempre un gusto estar acá y siempre un gusto volver a Lima, así que nada, eso es lo primero. Vuelvo. A veces pienso que me demoré 4 años, otras veces 8, otras veces mucho más, porque entre medio escribí dos biografías de escritores chilenos, Pablo de Roca y Carlos Droguet, y eran textos de no ficción, pero textos muy apegados al documento, muy apegados al dato, muy apegados a la historia literaria y también a la historia como política, cultural chilena o latinoamericana. Y me pasó que todo lo que escribía fuera de eso, durante todo lo que era ficción, eran los comienzos de los bocetos de los fragmentos de Oráculo, que eran textos fantásticos, que tenían otro tono, que tenían otra vuelta. Y lo que sucedió era que en un momento me di cuenta que esos fragmentos compartían un mundo, y más que un mundo, compartían un tono. Entonces
fui armando el rompecabezas lentamente. La primera versión era mucho más larga, era el doble, con mucho más relatos, con mucho más fragmentos, con muchos más capítulos. Y luego eso, un trabajo de edición decantó en esta novela, decantó en la versión final de Oráculo, pero no lo tengo tan claro. Tengo claro que sí se empezó a escribir, o yo empecé a escribirla justamente como el reverso de estos textos no ficción. No una fuga, no un escape, sino simplemente como un modo de cambiar la mirada, de cambiar la orientación, de preguntándome una y otra vez qué sentido tenía la prosa, qué sentido tenía contar historia, y sobre todo mientras la escribía pensando en los géneros, pensando en que la novela iba a abordar muchos géneros literarios distintos: la novela histórica, el policial, la ciencia ficción, la literatura extraña, tipo Weir, la teoría, la historia de la literatura, y entrando y saliendo de eso, o sea, pensando que era episódico, y pensando también que la historia iba a tener que sacudirse, cambiar de un capítulo a otro. La novela parte o comienza en cierto presente, o cierto presente reciente, pasado reciente, y termina en lugares más o menos especulares del futuro. Es una novela que habla de la colonia, pero luego también habla del ahora mismo. Es un libro que salta, donde muchas veces yo pensaba, lo único que tenía claro es que eran voces que citaban otras voces en una cadena que no terminaba y no podía terminar. Que es algo que siempre he hecho, pero que ahora tomé conciencia justamente de la naturaleza de la transmisión, yo diría, viral de los relatos. Claro, hay una especie de, cuando leía, una compulsión de contar historias, Sí, ¿no? sí, sí. Hay alguien que cuenta, digamos, le cuenta a alguien un episodio, entonces está recordando eso, pero en ese recuerdo le cuenta que otra persona a su vez le contó otra anécdota, ¿no? Y me parece que es algo muy común, la historia que se deriva de otra, que se deriva de otra, y yo quería jugar un poco con eso, pensando también en que el libro se iba a mover entre relatos. También creo que un libro sobre bibliotecas rotas, un libro sobre bibliotecas reconstruidas, es un libro sobre, yo creo que en tanto novelas es una especie de carta amor a la literatura, carta amor a los géneros, carta amor a la posibilidad de contar historias, y que esas historias en cierto modo tengan sentido para nosotros, más allá o más acá del presente, más allá o más acá de la tradición. Antes de volver al tema digamos, de la narración, esta pulsión de contar historias, ahora que mencionas el tema de la literatura, también pensaba mientras leía la novela que de alguna manera puede verse como una especie de homenaje a la literatura misma. Sí, es decir, sí. O sea, la novela es un homenaje a la literatura misma. Uno de los hilos que une a los personajes es una suerte de testigo, de lector, gran ¿no? lector, que es Giordano, que es versiones, a veces un profesor, a veces un archivista, a veces un delincuente, a veces simplemente alguien que habla. En algunos fragmentos Giordano es el narrador, en otros simplemente le cuenta una historia. Me parecía también que Giordano está en una posición de lector, una posición como de lector contemporáneo, que salta de un lugar a otro, que salta de una zona a otra, que escapa, como dicen en Chile, que se va por las ramas, y luego... La novela también es eso, también es la posibilidad que yo cuando la armaba y pensaba en esa voluntad de que el lector se sometiera o estuviera habitando un lugar que cambiaba de decorado, cambiaba de tiempo, cambiaba de espacio, cambiaba de género, que pasaba del terror a la ciencia ficción, ¿no? a lo fantástico, pero sobre todo a una movilidad que me parecía que era, para mí, por lo menos necesaria. O sea, pensar la novela como un espacio también de cambio, de transformación, de transfiguración, que el lector recorriera la novela y justamente la novela fuera una aventura, no porque contar aventuras, que lo hace, sino que el mismo hecho de habitar la novela era habitar una aventura. Someterse a estos saltos temporales, y que él reconstituyera su camino dentro de este universo que yo estaba un poco trabajando. Claro. Ahora, también pensaba mientras leía la novela, justamente volviendo al tema digamos, del relato, de la narración, ¿no? Y cómo se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una de las historias que se cuenta es la de Lorenzo Rojas, Sí. pero a través de McAllister, que habla de él en sus memorias.
pero a su vez es la lectura De de Giordano, Giordano, las ¿no? cartas. Entonces o yo pensaba, no, claro, es una especie también de cuestionar un poco cómo se construye el relato histórico, ¿no? Sí, absolutamente. No era una institución, me di cuenta después que era yo lo abordé más que como un problema de fondo moral o teórico o disciplinario, diría, teoría de literatura en esa disciplina. Lo pensé más bien en el caso de Lorenzo, porque ese largo capítulo que transcurre en el siglo XIX, en otra cosa, pensaba en que ese modo también me permitía entrar y salir de la memoria de Lorenzo. Permitía al narrador opinar sobre lo que hacía Lorenzo, permitía al narrador secuenciar el tiempo, como si ese narrador, que es un narrador en tercera persona, pero que en fondo es la perspectiva de Giordano, que lee las cartas de Lorenzo, nunca accediera a la verdad, nunca accediera a la posibilidad de la verdad, nunca accediera a la... Y eso me parecía importante justamente porque también requería me permitía moverme como mover esa narración de un lugar a otro, focalizar, salir de ahí, entrar y salir de esos lugares, incluir cosas, citas, jugar también no digo, con el dato histórico. Sí, mucho de la novela está muy investigado, pero también lo que no está investigado o lo que está inventado también se mezcla, y yo ahora no podría decir qué inventé y Claro. qué leí, ¿se entiende? Ujú. Claro, y siempre está como que en cuestionamiento eso, ¿no? Hasta qué punto es verdad algo que se cuenta, ¿no? Sí, como ahí lo que Ajá. pasaba, que como que quería que esa novela histórica fuera como una novela histórica, o sea, un fragmento de novela histórica que fuera también cuestionara la posibilidad de la novela histórica no digo como género, pero justamente como que pensaba que el pasado podía ser justamente, no contarlo desde la historia central, sino contarlo desde los pliegues, desde las sombras, desde los fantasmas. Claro, hablando de fantasmas, justo recuerdo una escena en la que un personaje cuenta que llegan a un pueblo y aparecen unos soldados, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. una escena muy bacán, pero también hay nuevamente el que narra eso, que está contándole a alguien, dice... Es una carta. Una carta. Es Perdón. una carta, Sí, es verdad. no estás hablando de una carta, Ajá. pero el tono es de una carta, El tono de una carta, el tono sí. es de una grabación es como si alguien como si fuera un descaseteo de una grabación de WhatsApp, pues, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo hay una parte creo que dice algo así como, pero no importa si no me crees o algo así, ¿no? Sí, que yo creo que es verdad, en la ficción no importa si alguien cree o no, no tiene por qué ser verdad. O sea, yo creo que la ficción funciona en su propio verosímil, entonces no requiere más o menos de eso, requiere una colaboración del autor. O sea, no del autor, requiere justamente que el lector entre o salga a esos lugares como con cierta comodidad, con cierta inquietud, pero también justamente encontrándose ahí, como perdiéndose. Yo creo que era una novela que está armada, está construida, está escrita para que el lector se pierda, y justamente el acto de perderse, en términos, dado por eso la extensión también, sea también el acto de lectura sea una experiencia inmersiva. La novela se puede leer desde el final, del comienzo. Claro. No tiene o sea, tiene un orden, pero uno podría leerla desde cualquier lugar. Claro, tiene varias entradas, digamos, Muchas ¿no? entradas. Claro. También pensaba, cuando leía la novela, que, digamos, uno puede reconocer ciertas líneas recurrentes. Digamos, pensaba en una novela, que el título se me va, pero que es un tipo que está contando la historia de su padre y todos sus hermanos asesinados, ¿no? Sí, sí. Que claro, hay varias historias porque va contando, ¿no?, cada caso, pero claro, aquí es mucho mayor. Pensaba también en una novela como Ruido, en la que el narrador va reconstruyendo, ¿no?, un relato histórico, pero aquí digamos que lo llevas a su máxima expresión. ¿Y por qué no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no? Yo creo que a veces siento que este es como una especie de primer libro. Yo lo percibo, no había publicado ficción en mucho tiempo, como 7, 8 años, claro. desde un libro que se llama Laguna. Claro. Que es del 2018, si no me equivoco. 2018, 7, 8 años. ¿No? Sí. Entonces,
Pero también pensaba un poco en que la novela también era, Oráculo es una parte de como del mapa también de mi lectura, no sé, Rubén Darío, Ajá. la ciencia ficción más trash, un poco la ironía sobre cierta narrativa pseudocientífica, la pregunta ahora mismo cómo funcionan los imaginarios de construcción nacionales en el momento que eso está un poco en crisis. Yo nunca he escrito novelas, nunca he escrito fragmentos de novelas históricas en ese punto. Y justamente me pareció interesante que todo existiera a la vez, los fragmentos existen en el futuro, en el histórico, el presente, y yo lo pasé muy bien en eso. Lo pasé muy bien pensando justamente que uno podía moverse con esa normalidad, con esa tranquilidad que tampoco me parece tan raro. Si uno agarra una pantalla de celular y ves la historia de Instagram y cada historia Claro. dura un minuto, medio minuto, varios segundos y estás cambiando inclusive una persona en 5 historias, 6 historias a la vez, es una misma construcción narrativa eh, que, que hacen los usuarios. Entonces, Ujú. ese zapping, ese scroll, es también una manera de leer contemporánea. Yo creo que la novela tiene esa lectura múltiple, pero también tiene ese amor por los géneros, ese amor por la literatura, ese amor por la escritura, ese amor por la narración. Entonces yo creo que es también un lugar donde todo cabe, donde todo es posible, ese presente, pero también esa tradición, esa pregunta sobre qué significa narrar, pero también sobre justamente la idea que narrar implica, no sé si un fracaso, pero implica una inquietud, la idea de que pensar en la memoria también es una forma de desasosiego. Me parecía que está... Ahora, son puras cosas que digo a posteriori. Claro, ahora que dices esto de una forma, digamos, de narrar con una forma de desasosiego, también pensaba en una parte de la novela que no recuerdo que hay un personaje que habla de los objetos. Ah, ya me acordé, es cuando Giordano va a entrevistar a otro personaje que ahorita se me ha ido el nombre y claro, se da cuenta que hay muchas cosas viejas, ¿no? Y hay una reflexión respecto a, claro, uno conserva cosas viejas porque de alguna manera forman parte de uno. Sí. Ahora, claro, ese capítulo el narrador es Giordano. Ajá. Giordano en ese momento está haciendo alguna cosa de periodista. Sí, Te hay prometo que un no tengo claro. fotógrafo, sí. Claro, Ajá. a mí lo que me gusta de Giordano como personaje, que no es cualquier cosa. O sea, uno lo puede ocupar en un lugar, lo pone en otro, aparece en actos criminales, pero luego aparece en un archivo, ponte tú, de antigüedad. Sí, yo creo. Ahora, ese fragmento específicamente tenía que ver con eso, tenía que ver con cómo los objetos, en cierto modo, permiten entrar al pasado y permiten atrapar al pasado y permiten evitar que ese pasado sea destruido. Esa era la frase que no me acordaba bien, exactamente. Evitar que el Ajá. pasado sea destruido. Yo creo que muchas veces los que escribimos y sobre todo los que leemos, conservamos, leemos y escribimos justamente para evitar que ese pasado, que en realidad es presente, no se destruya. Ujú. Escribir también es una manera de pensar en la palabra como la ilusión de que algo va a quedar de la palabra. Es una Ujú. ilusión, por supuesto, Claro. pero con esa ilusión yo me siento razonablemente, no digo cómodo, pero me parece potente pensarlo así. Pensar que trabajamos con restos, trabajamos con escombros, trabajamos con fragmentos, trabajamos con una memoria muchas veces rota, pero nos aferramos a eso para darle sentido. Claro. Porque también son el espejo de nuestro propio deseo, de nuestras propias obsesiones, de nuestros propios miedos, Ujú. como si los fantasmas estuvieran siempre en tiempo presente. Claro. Creo recordar haberte escuchado decir alguna vez que escribir es una especie de ejercicio de pensamiento, Sí, ¿no? sí. Uno piensa escribiendo, Ujú. pero no es algo orgánico, no, más que orgánico, no es algo claro, jerarquizado. La ficción existe en la contradicción, en la ambigüedad, existe en el pliegue, existe en el silencio, existe en la saturación, existe en, en todos esos lugares donde
donde lo que uno hace es, de cierto modo, convocar a fantasmas y permitir y hablar, permitir que esos fantasmas hablen y, de cierto modo, escucharlos también. Un poco para ir terminando, ¿cómo fue el proceso de escritura en sí? Porque claro, hay muchas historias, van del presente, del pasado, de un país a otro. Por supuesto, de alguna manera Giordano forma, digamos, es una pieza clave porque de alguna manera articula todo, pero ¿cómo fue ese proceso para que calce todo? Porque si bien es cierto, claro, uno puede entrar por varias partes, o sea, es yo un creo, claro, artefacto. yo tenía las historias, tenía una intuición, tenía una cantidad importante de libretas y notas y dibujos. Pero cuando me di cuenta que estaba terminado el material bruto, me senté, hice un mapa y crucé con líneas, cómo se unían, y ese mapa era una especie de mapa conceptual y ahí empecé a editar, empecé a apretar en el mapa, hay cosas que quedaron fuera, y luego cuando hicimos el proceso de edición con el editor, también armó, me dio una vuelta como para pensar ese mapa, y entramos a ese mapa y empezamos a discutirlo, empezamos a juntarnos, empezamos a pensar de que lo que unía las tramas no eran las tramas centrales, sino que eran los detalles, eran los ecos. Mientras la escribía yo también tenía la sensación de que los personajes eran ecos unos de otros, que en realidad eran avatares de un mismo fantasma, y que todos estaban perdidos y todos buscaban algo que los perdía aún más, pero repito, eso es una cuestión que fue posterior, y lo único que tenía claro era justamente que ese tono tenía que estar, el tono era la novela, que la novela sin ese tono no hubiera existido. Entonces cuando yo descubrí el tono, pude entender cómo funcionaba este mundo y cómo se llama este mundo y qué sentido tenía para mí la novela. Muy loco el proceso, pero claro, tenía ese mapa y junté todo y salió bonito. Y después empecé a juntar cosas y empecé a tomar notas y fue una cosa bien. Pero yo creo que esa es una de las partes más divertidas, más entretenidas, más gozosas de la escritura, que es el proceso de montaje, selección final, mover los párrafos, cambiar los detalles, unir las tramas. O sea, yo lo paso muy bien en ese momento. O sea, yo paso muy bien en la escritura, o trato de pasarlo bien en la escritura, pero ese momento cuando empiezo a ver que el libro cobra forma, cuando lo terminé la primera versión, dije, uy, esto funcionó. Faltaba todavía ver un par de cosas, pero dije, está, tiene sentido, va hacia un lugar. Claro. Va a llegar a algo y bueno, y terminó siendo este mundo, terminó siendo esta novela, terminó siendo esta casa en la cual los personajes se pierden, esta suerte de casa encantada. No una casa encantada, es como. Hay días que pienso que es una nave espacial, hay días que pienso que es una casa encantada, hay días que pienso, o sea, gran parte para mí de lo que me importa de la novela es que tampoco yo sé muy bien y la escribí para tratar de entender esas imágenes que me estaban obsesionando. La escribí para entrar y salir de ahí, para mirarme ahí. Estupendo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Álvaro, siempre es un placer conversar contigo. Siempre un gusto, amigo. Y amigos, les recomiendo Oráculo por Cés Barral.